Hola, muy buenas tardes, internautas, comunidad de Facebook que nos contacta por aquí o comunidad universitaria que está tal vez conectada en el 1180M amplitud modulada por mixlr.com/radio WAPS. Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Voces Científicas desde la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado de la Universidad. Les habla Miriam Bautista. En este mes de noviembre tenemos varias efemérides importantes como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo y justo un día como hoy, 11 de noviembre, pero de 1928, nace el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX. Y no podemos dejar pasar que también Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel, Nepantla. Según narra ella misma, viendo que le daban lección a mi hermana mayor, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba me diese lección. Sigamos motivándonos al estudio más conocimiento, como Sor Juana Inés, entonces. Así que acerquémonos aquí esta tarde al estudio sobre el ambiente en estos capítulos de radio que estamos preparando para ustedes en este mes de noviembre, en el que les regalaremos la grata compañía y voz de la maestra en ciencias Lilia Alonso Lozano, que ya se encuentra por aquí. Muy buenas tardes, Lilia. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Pues gracias por el tiempo, por la preparación que haces para estar aquí en este ratito con la comunidad universitaria en este programa en línea. Ella nos va a platicar, comunidad, sobre su trabajo de tesis que está en proceso de realización en el doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización sobre estudio de contaminantes del aire y su relación con las enfermedades respiratorias en los habitantes de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que realiza con la dirección del doctor Alfredo Bermúdez Contreras, académico del Departamento de Ingeniería en Pesquerías. Bien, pues Lili, yo no sé si quieres que me des también otro momentito del habla para presentarte ahora sí académicamente y Claro. damos paso a un pequeño diálogo, conversación, ¿no? Muy bien. Sí, por Gracias. favor. Pues comunidad, para que nos enteremos un poco más, también recordemos que el programa llega hacia otros campus, extensiones como de Los Cabos, Loreto, Insurgentes, Guerrero Negro, Loreto. En fin, hacia ellos le mandamos también un saludo y muy buenas tardes desde este programa para traerles un poco sobre quién es la maestra Lilia Alonso Lozano. Es egresada de la carrera de Biología Marina de esta universidad. Realizó sus estudios de maestría en el posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, conocido como CIMACO, de esta casa de estudios. Y actualmente, pues como le comentamos, está haciendo el doctorado en el posgrado en Ciencias Sociales. Su línea de investigación se está enfocando hacia el análisis espacial ambiental y la asociación de los organismos a este. Ha participado con investigadores nacionales e internacionales en proyectos de investigación enfocados en el monitoreo y conservación de la ballena gris. Asimismo, se ha desenvuelto en el área de educación ambiental, como ayudante académica también en el Departamento de Biología Marina y como profesora investigadora en el Departamento en Ingeniería en Pesquerías, también en esta otra área de la carrera de Prevención de Desastres y Protección Civil, y pues es parte del Sistema Estatal de Investigadores de Baja California Sur. Próximamente iniciará un proyecto con el apoyo del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, en conjunto con su director de tesis, el doctor Alfredo Bermúdez, y la doctora Janet Murillo, sobre la caracterización de las partículas suspendidas en la ciudad de La Paz como consecuencia de la contaminación atmosférica. Bien, pues yo daría paso, si quieres sentirte más cómoda, entonces, a que nos des a lo mejor una pequeña pues presentación o algo que quieras compartir en un formato más de divulgación. No estamos en una conferencia, es una diálogo con tesis para que nos vayas contando de qué va tu tesis. Ok, sí. Cualquier duda me dices, ¿no? Si surge, ¿no? Para que no me vaya yo ahí como hilo. No, adelante. A ver, entonces, acá estamos. Bueno, yo les voy a compartir esta presentación.
yo estoy en tercer semestre, ¿no? Entonces, aquí más que nada les voy a contar de dónde surge este estudio, y también hacia dónde lo queremos dirigir, ¿no? Y de qué manera lo estamos llevando a cabo. Entonces, Miriam ya nos platicó el nombre del proyecto y bueno, como pueden ver aquí abajo, a todos ellos son los integrantes también de este proyecto, están conformados en CAS. Y bueno, entonces yo les voy a platicar, este es un breve contenido, ¿no? Pero vamos a irnos una vez a ello. Es como una breve introducción a este tema. Pues sabemos, ¿no?, que el desarrollo de las sociedades modernas ha tenido grandes repercusiones en el ambiente por esta explotación de los recursos naturales y energéticos, ¿no? Entonces, este consumo global de las energías fósiles que están ahorita tanto como en el tema, se ha ido multiplicando casi por 1000 desde que inició el siglo XIX, ¿no? Y eso implica una tasa de crecimiento anual de 3.5%. Ahorita en este siglo, y a escala mundial, solamente en un año pudimos consumir toda la energía fósil que se consumió en el siglo XIX, ¿no? Entonces, son cifras muy, muy alarmantes de cómo hemos ido, pues, haciendo uso de los recursos, ¿no? Y bueno, este estudio se enfoca en la ciudad de La Paz, ¿no? Y es una ciudad que, bueno, todo el estado en realidad se caracteriza por un rápido crecimiento poblacional, sobre todo La Paz y Los Cabos, ¿no? Y esto sin duda alguna ha traído ciertos cambios en el ambiente. Podemos ver que hay una gran generación de desechos, ¿no? Tenemos problemas con el relleno sanitario, desde incendios hasta que ya está casi, ¿no?, por su capacidad por llenarse, ¿no?, su capacidad. Hay un gran problema con el tema del parque vehicular. Somos de los estados que tiene mayor número de vehículos por personas. Y también están en muy malas condiciones. También el tema de la forestación, hay una, pues, escasa planeación para el crecimiento y el ordenamiento urbano, y eso lo podemos observar, ¿no? Si vemos los mapas de la ciudad de cómo ha ido creciendo y cómo está como desconectada, ¿no?, de ciertos lugares. Entonces, todo esto conduce o ha ido conduciendo a ciertos problemas de contaminación atmosférica que si además sumamos este tema de la generación de electricidad por las dos centrales, la central termoeléctrica Punta Prieta y la central de combustión interna de Baja California Sur, pues estamos como hablando de una gran sopa, ¿no?, de diferentes factores que están sumando además a todo lo que se conoce como gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen todas estas emisiones, no? Tenemos se clasifican de cuatro fuentes, de cuatro diferentes fuentes, quiero decir. Podemos tener fuentes fijas, que son como todas las de la industria, justamente las plantas, ¿no?, que están generando la electricidad. Las fuentes móviles, pues los autos, también todos estos autos de construcción o para ganadería. Y las fuentes de área son otra. Estas se refieren a todas aquellas fuentes domésticas o fuentes de algún local, ¿no?, que elabora alimentos. Y finalmente las fuentes naturales, ¿no?, que son, por ejemplo, un volcán, todo lo que sea de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad, en La Paz, tenemos un gran aporte de dos tipos de fuentes, que son las fuentes fijas y las fuentes móviles, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de todo este tema de la contaminación, que cómo está aquí en La Paz o cómo está en general, ¿no? Para estudiar la contaminación del aire,
se pueden hacer monitoreos de contaminación atmosférica, se pueden hacer inventarios o algo que yo llamo otros trabajos, ¿no? Como algún reporte o algo similar que ahorita les voy a platicar. Entonces, ¿qué es lo que se mide en el aire? Por ejemplo, hablando de monitoreo de contaminación atmosférica, ¿qué es lo que se mide en el aire? Se mide lo que se conocen como contaminantes criterio. Bueno, se pueden medir diferentes contaminantes, ¿no? Pero si estamos hablando de salud, se llaman contaminantes criterio, ¿no? Entonces, se leen con monitores que nos dicen la concentración de esos contaminantes, que son los que les digo, ¿no? Están relacionados con la salud, los contaminantes criterio, porque también se pueden conocer los contaminantes relacionados a los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo primero. Entonces, eso es lo que se mide. ¿Y cómo se mide? Esta es una manera, ¿no? A través de los monitores. Otra manera es a través de inventarios, que son cálculos, ¿no? Cálculos matemáticos que nos dicen quién emitió qué y cuánto. Entonces, bueno, existe en México, tenemos la norma oficial mexicana 156 de la Semarnat, y esta nos habla que los estados tienen la obligación de monitorear la calidad del aire de las ciudades, pero tienen ciertas como pues condiciones o requerimientos más bien que hay que seguir, y uno de ellos es que la población sea mayor a 500,000 habitantes, ¿no? Y en el caso de La Paz, pues no lo somos. No llegamos ni a 300,000. Entonces, pues ha sido ahí como que un poco difícil, ¿no? Sin embargo, es muy evidente este tema de la contaminación. Y bueno, los primeros que ponen estas estaciones de monitoreo, o sea, los aparatos que miden la concentración, fueron CFE en 2005, ¿no? Ellos pusieron en un inicio, bueno, fueron poco a poco, y en la actualidad tienen 3 estaciones que las podemos ver. Una está enfrente de Punta Prieta, la otra está en el Centro de Salud del Altamirano, me parece, y otro por la colonia Márquez de León, ¿no? Entonces son estaciones que están bajo regla y todo el asunto. El problema es que no las podemos solicitar en un tiempo real, ¿no? Yo no puedo ingresar como a una página para pedirles. Sí puedo ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, por ejemplo, para pedir la información, que es algo de lo que nosotros estamos haciendo. Pero hay muchas cosas que no sabemos cómo las hacen, que necesitamos conocer, ¿no? Para saber qué tipo de datos son los que ellos tienen. Entonces, bueno, existe esa red, ¿no? Porque son 3 casetas, pero tiene sus zonas, vamos a decir. Y después se han seguido haciendo otros esfuerzos para seguir con este tema de monitorear la calidad del aire. Y el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire puso una estación ahí en el Hotel Costa Baja, pero era una sola estación, no como para toda la ciudad. Entonces, pues no es como tan representativo, está en las afueras. Y bueno, han seguido una serie como de esfuerzos que han tenido... Ha sido como rompecabezas, ¿no? No han podido ser algo de manera continua, y eso de una forma u otra, pues sí, merma, ¿no? Merma la información que se puede obtener. Entonces, hay otros trabajos, a lo que yo les decía, este tema de los reportes, el de la doctora Janet Murillo y colaboradores. Ellos lo que hicieron fueron caracterizar las partículas que nosotros estamos respirando, ¿no? Pusieron unas bombas, que es lo que ahora nosotros también estamos haciendo, y ya les platicaré, para extraer esas partículas que están suspendidas y después mandarlas a caracterizar en un laboratorio químico, ¿no? Entonces ellos encontraron concentraciones que pudieran hacer o que pueden poner en cierta exposición
a la población, ¿no? Hablando de su salud. Entonces se encontraron concentraciones altas de plomo, por ejemplo, de mercurio, de azufre, de vanadio, de diferentes elementos, ¿no? Y hay otro trabajo muy interesante de aquí de La Paz que nos habla si hay una relación o no con los contaminantes atmosféricos y las enfermedades respiratorias, que es más o menos a donde yo quiero llegar. Y se quedó como, digamos, a medias porque utiliza los datos, ¿no? De SINAICA. Entonces, si aquí tenemos como algo que no es representativo para toda una ciudad, pues entonces no podemos hacer conclusiones como tan contundentes, ¿no? Y todo esto se ha ido uniendo y uniendo a más esfuerzos. Estos que pues les coloco aquí son los inventarios, que ya son todos esos, ¿cómo se llaman? Como les dije, modelaciones, ¿no? Cálculos matemáticos, y nos dicen de dónde proviene el porcentaje de cada fuente, ¿no? Las fuentes fijas y las fuentes móviles son de las más altas, el inventario que realizó Bermúdez y colaboradores. De ahí tenemos 2 de la Semarnat, y en ambos nos dicen que las fuentes fijas son las que tienen los porcentajes más altas de emisión de contaminantes, al igual que las móviles. Y recordemos que las fijas son las centrales de contaminación, las centrales, perdón, de generación de electricidad. Y esas son realmente las fuentes fijas importantes de contaminación o de emisiones que nosotros tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Y bueno, de manera más reciente, la asociación CERCA, con quien estamos colaborando, ellos pusieron unas estaciones y ahorita están trabajando con unos sensores de partículas, que ahorita les voy a platicar qué es eso, PM10 y 2.5, y tienen 4 sensores distribuidos en la ciudad, ¿no? Entonces ellos también están haciendo todas estas mediciones, porque el punto de todo esto es poder medirlo o poder más bien compararlo contra las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que se elaboran en conjunción con la Secretaría de Salud. Ellos establecen, basándose en estudios epidemiológicos y toxicológicos, cuáles son los límites que se deben de seguir de los contaminantes criterio, ¿no? Que son las partículas, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el monóxido de carbón y el plomo. Esos son los que están normados en México, ¿no? Hay más normas, ¿no? Internacional. Entonces, aquí pues no me voy a detener mucho en cada una de estas, simplemente es algo ilustrativo para que ustedes puedan pues ver que hay diversos efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Es algo que inició por ahí de los 90 estos estudios, y se han ido realizando y se han ido a la par modificando las normas con base también en todos estos nuevos estudios y con base en las nuevas pues necesidades, ¿no? Entonces tenemos reportadas diversas enfermedades respiratorias, no son las únicas. También se le ha asociado con cáncer, sobre todo de pulmón, de tráquea, de garganta, con diabetes, ¿no? Con cuestiones cardiovasculares. Y bueno, la otra parte que es importante platicar es que todo esto tiene un efecto en la económico, vamos a decir, ¿no? Pues sí, un efecto económico, ¿no? ¿Por qué? Porque si la población se está enfermando, pues no hay la misma productividad, ¿no? Va a haber una pérdida de la productividad. Entonces, se hizo este reporte que les platicaba hace ratito del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ellos desarrollaron una calculadora que lo que hace es medir el riesgo de contaminación en México, ¿no? Entonces, ellos cuando hacen el cálculo, ellos determinaron que por sobrepasar los límites de las partículas de 10 micras,
hay un costo de 11.5 mil millones de pesos en pérdidas de productividad, y de esos 11.500, 2.5 millones de pesos, de esos 14.000 millones de pesos, 2.5 se van en gastos de salud. O sea, estamos hablando que realmente es esta cuestión de la salud ambiental, es un tema que tiene, es una dimensión bastante amplia de diferentes problemas, ¿no? Desde la salud, desde el deterioro del ambiente y también la parte económica, ¿no? Cómo afecta la economía de la localidad. Y bueno, otro trabajo también en relación a esto de cuánto cuesta enfermarse es el que realiza Semarnat en el ProAire. No les comenté, el ProAire es, digamos, como el instrumento de gestión en cuanto a la calidad del aire, el programa, y se creó en 2018 por la Semarnat y tiene un tiempo de vida, vamos a decir, de 10 años, ¿no? Entonces, en ese ProAire ellos realizaron inventarios, realizaron cálculos, así como de cálculo económico, y ellos calcularon las muertes por enfermedades cardiopulmonares, o sea, el costo, ¿no?, de las muertes por enfermedades cardiopulmonares y cáncer de pulmón en el estado por partículas de 2.5, y fue de 1.668.000, ahí algo debe de estar mal, millones de pesos. Pero bueno, el punto es que son cifras pues muy, muy altas que sin duda alguna se pueden como pues disminuir y se pueden amortiguar de alguna otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eso es sobre qué conocemos, de dónde viene este trabajo, ¿no? Y la justificación, bueno, como les comentaba hace un ratito, en la introducción hay un consumo de energías fósiles que cada vez se ha ido incrementando más y más y más, y esto ha traído efectos negativos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad, el uso de la energía se destina principalmente a estas tres actividades: a la generación de electricidad, al transporte y a producir calor. O sea, producir calor se puede llamar a hacer una fogata, a generar calor adentro de una casa, ¿no? Cuando hacen con la leña, ¿no? Entonces, todo esto, todo este consumo que viene aquí para generar la electricidad, pues viene de estas dos plantas, ¿no?, que les platicaba hace ratito, estas dos centrales. Estas dos centrales funcionan en su mayoría a base de diésel y de combustóleo, ¿no?, que son combustibles fósiles. El detalle del combustóleo es que tiene altas concentraciones de azufre y de otros metales pesados, como puede ser vanadio u otros, ¿no? Entonces, si estamos hablando que es una población que tiene altas tasas de crecimiento, que tiene actividades económicas muy características, ¿no? Porque sabemos que aquí, pues el turismo es parte de todo lo que sea como servicio, es de las principales actividades. Y eso, claro que se traduce en un consumo, ¿no?, de electricidad. Entonces, todo eso, si lo juntamos, pues claro que hay una liberación constante de todos estos contaminantes que además podemos decir que no son proporcionales al consumo de electricidad de aquí de la ciudad, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay una parte de lo que se está generando que se está mandando a otro sitio. Entonces, aquí el sistema eléctrico de Baja California Sur está aislado. Somos una isla energéticamente hablando, ¿no? Estoy casi segura que eso ya lo han escuchado. Estamos aislados del sistema nacional. Entonces, lo que se consume aquí, se produce aquí, sí o sí. Y el sistema está formado por 5 centrales, ¿no?, que pertenecen a CFE.
Una está en Ciudad Constitución, la otra está en Cabo San Lucas, otra en San Carlos y 2 aquí en La Paz, que ya se las presenté. Justamente las 2 últimas, bueno, más bien, esta es de las que tiene mayor La Paz, de las que tiene mayor producción, ¿no? Y sí, generación. Entonces, yo les decía hace un rato, ¿no? Que no son proporcionales. Y eso lo podemos ver aquí en esta gráfica. Está dividida por las zonas, que se les llaman zonas de recarga, y la zona de La Paz es esta como marrón, ¿no? Y dice que la demanda total del año de los gigawatts hora es de 746 y está generando 1760 gigawatts hora total al año, ¿no? Y luego si lo comparamos con la de Los Cabos es al revés. Entonces, pues es una de las cuestiones, ¿no? Que nosotros estamos aquí planteando y que tenemos que revisar cómo es que está sucediendo esta demanda y el consumo entre las diferentes centrales, ¿no? Entonces, la otra parte que sustenta el trabajo es lo que les platicaba yo del tráfico vehicular, ¿no? Que tenemos tasas de motorización muy altas, de 80 vehículos por cada 100 habitantes, y eso es, o sea, impresionante, ¿no? En otras ciudades ni siquiera llegan a un auto por familia, ¿no? Entonces, más o menos, pues hay que echarle cuentas. Y eso, pues claro que trae un aumento de esta emisión de los escapes, que además sabemos que los vehículos de la ciudad de Baja California Sur están muchos en muy mal estado, ¿no? Y eso se traduce a que haya mayor contaminación en el aire, y como hay tantos autos y muchas calles están sin pavimentar, se están recirculando y todas las partículas están pues otra vez subiendo y bajando, ¿no? Con el constante pasar de los autos, más obviamente toda la evaporación de esos combustibles. Entonces, pues eso nos lleva a querer hacer un acercamiento más integral de toda esta problemática de la contaminación del aire que se está presentando en La Paz y así obtener una evaluación de y la valoración económica que les platicaba de la mortalidad como un elemento clave para aquellos que son los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba hace ratito, tenemos diversos estudios que nos hablan del efecto negativo de la exposición de los contaminantes atmosféricos en la salud, ¿no? Y yo me di a la tarea de revisar los anuarios de la Secretaría de Salud, de qué era lo que estaban reportando en cuanto a la mortalidad. Y fue que me llamó mucho la atención que en este periodo del 2011 al 2017 en el estado hay una mortalidad general, o sea, más bien las mortalidades generales por enfermedades infecciosas, la tasa más alta correspondió, a las enfermedades respiratorias, ¿no? Porque pueden haber enfermedades infecciosas de otro origen, o que afecta a otra parte, ¿no? Del cuerpo. Entonces, y de ahí busqué qué pasaba con las enfermedades, que es esta cuestión de la morbilidad. Y cuando revisé la morbilidad, vi que el número 1 eran las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, como que todo me fue apuntando a irme planteando esta problemática de la contaminación y relacionarla con lo de la salud, ¿no? Y entonces, luego también me puse a buscar toda esta parte de cómo estábamos en cuanto a los contaminantes, y pues hay esto, ¿no? Que más de la mitad de la generación de la electricidad se produce en las centrales de aquí de La Paz. Hay muchas de las unidades que desafortunadamente
no cuentan con los sistemas que deberían de tener para atrapar los contaminantes. Entonces, más lo de los autos que les estaba yo platicando, pues claro, no nos condujo más bien a este planteamiento y además a las preguntas de cómo es que influyen esos contaminantes en la salud y específicamente en la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias y cuál es ese costo-beneficio, ¿no? Para el sector salud, porque al final, pues el sector salud es el que se encarga o se debería de encargar de esta parte, ¿no? Y la otra pregunta que nos surge es cuáles son o si existen las repercusiones socioecológicas por la gestión de la contaminación atmosférica, tanto en el pasado como ahorita en la actualidad, y cuáles serían esas posibles alternativas por seguir ante la propuesta de contaminación actual y futura, ¿no? Según como esté el escenario, vamos a ir pues viendo hacia dónde podemos apuntar, ¿no? ¿Cuál es la menos dolorosa? Como objetivo general, entonces, nos planteamos analizar los efectos potenciales entre los contaminantes atmosféricos y la salud de la población de La Paz y las implicaciones económicas y sociológicas que de todo esto van a derivar. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? La primera parte es determinar la presencia de los metales pesados en las partículas suspendidas en el aire, ¿no? Que es lo que estoy desarrollando ahorita. Después se pretende llegar a analizar si existe una relación entre la mortalidad por las enfermedades respiratorias y la exposición a contaminantes atmosféricos. Evaluar este costo-beneficio económico que implica prevenirlas y examinar las repercusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos de este trabajo? Es que ¿cuál es la hipótesis, ¿no? que planteamos? Que los contaminantes atmosféricos que provienen principalmente tanto de las fuentes fijas como las móviles están incrementando la tasa de mortalidad de enfermedades respiratorias y también los gastos asociados por la atención de estas enfermedades. Entonces, pues esta parte del marco conceptual y teórico, yo soy nueva en esta parte, mi origen es de biología, entonces, bueno, me encantó tema esta teoría del metabolismo social, que además para estos temas se me hace ideal para poder explicar, ¿no? Y para poder conceptualizar, o a mí se me hace muchísimo más fácil poder conceptualizar. Entonces, porque justamente como que une, ¿no? Estos enfoques de las ciencias sociales con el de la biología y además está tomando muchísima fuerza, ¿no? Y es justamente, pues, cómo son estos procesos en la sociedad si los vemos como si fuera un organismo, ¿no? Y al estar utilizando recursos, vamos a generar obviamente un residuo, ¿no? Que en este caso van a ser los contaminantes del aire. Entonces, eso es por un lado, y todo esto nos ha conducido a esta idea de a qué tanto hemos llegado a afectar en el planeta, ¿no? Que es este concepto de antropoceno o de capitaloceno, como les guste mejor. Y junto con una degradación ambiental que además no es nada más como que el ambiente se degrade y ya, ¿no? Sino es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, si lo vemos como una crisis multidimensional, creo que podríamos ser un poco más conscientes, además, de hasta dónde realmente estamos llegando con todo este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, esto es un poquito más de esto del marco conceptual. Yo me estoy basando en la salud ambiental, que es esta parte de unir cómo el ambiente, que ya se acepta así tal cual concepto de salud ambiental, se ve afectado por todos estos factores antropogénicos
y obviamente tiene un efecto sobre nosotros, ¿no? Lo podemos ver claramente con el COVID, cuáles son las dimensiones de este tipo de cuestiones. Y bueno, del otro lado está la ecología política urbana, que aquí ya es como intentar entender quién se está beneficiando de qué acción, ¿sí? ¿Quién sufre de las decisiones que se están tomando, ¿no? Respecto a, obviamente, a todo este tema. Y finalmente, la economía ambiental es algo que va de la mano con hacer estos análisis de costo-beneficio. Aquí se maneja mucho estos temas de externalidad, ¿no? Que es como un pago por un servicio ambiental. Ahí hay como, pues, de hecho, estas dos son polos opuestos, por así decir, ¿no? Pero es interesante que justamente se trata de eso, de verlo desde diferentes ángulos y así poder entender mejor toda la problemática, ¿no? Y se queda corto, se necesitan muchísimos más ojos, ¿no? Igualmente. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer? Ahorita en este momento, bueno, desde marzo más bien, a finales de marzo instalé las primeras estaciones, que fue que dice E1N8, fue la primera estación. Esta está en la oficina de una empresa que está justamente a unos metros de una de las centrales. Y tenemos 4, ¿no? Una está ahí donde les platico, la otra está en la colonia Márquez de León, esta está en Camino Real y esta está, Guillermo Prieto se llama la calle, en el centro, ¿no? Entonces, para este objetivo de análisis de los metales pesados o de elementos traza más bien, vamos a decir, lo que estamos haciendo es utilizar estas bombitas que extraen el aire y son reguladas, ¿no? Con este aparatito que ustedes ven aquí, se regula cuánto volumen va a entrar, ¿no? Y este es un temporizador. El temporizador lo que hace es prender y apagar esta bombita 6 horas en la mañana y 6 horas en la tarde, ¿no? Entonces, todos los días, de 6 de la mañana a 12 del día, jala aire sin parar y se apaga, y luego de 6 de la tarde a 12 de la noche vuelve a hacer lo mismo. No puedo ver si hay una manita levantada. No, estamos casi cerrando, pero estamos muy atentos. Perdón, ok. Esto se conecta a un cassette que tiene este filtro. Es un filtro de 2 micras, es muy, muy pequeño. Entonces, aquí se van colectando todas estas partículas, ¿no? Y, por ejemplo, se ve aquí este filtro ya usado. Entonces, esto después se va a mandar a un laboratorio químico a que le hagan un análisis de ICP-MS para ver qué elementos son los que hay en estas partículas, ¿no? Entonces, las partículas se les llama PM10, o sea que tienen 10 micras de tamaño o 2.5. Las 2.5 son pues muchísimo más chiquitas y esas son las que hay que tener todavía más cuidado porque cuando las inhalamos se puede ir por el torrente sanguíneo a cualquier lugar del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso es para lo primero, eso es en lo que ya estoy trabajando. No les dije, se instalan en techos de casas, de los edificios. Entonces ahí tenemos las 4 hieleras, están adentro de unas hieleras, ¿no? Y después vamos a ver pues esta relación, ¿no? Si hay una relación o no, porque no lo sabemos, tenemos que hacer el estudio para saber si hay una relación o no entre los contaminantes y las enfermedades respiratorias, ¿no? Estamos utilizando la información que les platicaba de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ustedes pueden acceder y pueden pedir muchísima información, es una muy buena herramienta, la verdad. Y también de INEGI, ¿no? Y para esto se llaman estudios, uso de estudios ecológicos, eso es lo que vamos a
pretendemos hacer, ¿no? Para este segundo objetivo. Y para el tercero, que es la parte de costo-beneficio, es básicamente utilizar este software de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, se llama VenMap, y lo que hace es elaborar escenarios con información de la calidad del aire que yo le dé, y yo le voy a ir indicando cómo va cambiando la mortalidad de la población, ¿no? Entonces, con base en esas diferentes exposiciones, a mí me va a reflejar cómo se comporta también este costo por la tasa de mortalidad de toda la población, bueno, de la población que estuvo expuesta a esos contaminantes de estos diferentes escenarios, ¿no? Y el último objetivo, aquí va más en el sentido de hacer un análisis de cómo ha ido el incremento del consumo de la energía eléctrica junto con también la mancha urbana, ¿no? Les decía de esta problemática de que realmente no hay una gestión. Entonces hay zonas de la ciudad que se están viendo más afectadas por las emisiones, ¿no? Por ejemplo, ya sea de las centrales o también porque hay muchísimo tráfico en esas zonas. Y todo eso junto con instalación de nuevas unidades que se tuvieran a futuro o que pudieran ser reemplazados por otro tipo de tecnologías también, ¿no? Y bueno, eso es en general el trabajo. Espero haber sido clara. Muy bien, muy buen camino. Primero, camino que has avanzado desde cuando realizas un anteproyecto, ahorita en este semestre en el que estás, creo que con bastante información precisa y objetiva para nuestro auditorio, que espero que hayan estado ahí muy atentos. La verdad que sí, en serio, Liliana, pues gracias por el espacio. Están en cierre de semestre académico y pues siempre sí darse el tiempo al estudiante de una platiquita de divulgación, pues entra también en su jornada académica del semestre. Espero que también pues sirva de alguna manera como ejercicio, ¿no? Son avances de investigación y están también en esa etapa ahorita, ¿no? A mí me gusta mucho que nos das un recorrido entonces final para los que resumir, los que nos están oyendo, de la importancia de este tema entre un planeta que parece en colapso. Hay muchas investigaciones o teoría que ya habla, ¿no? También de este tema en el que vamos a vivir con lo que hay, y lo que hay ya es todo esto, pero lo importante es que la investigación siga avanzando mientras ya están pues los problemas, porque los problemas ya están encima, pero mientras tanto pues no se sigue deteniendo. Y luego muy importante, Liliana, que nos trae como el recorrido de una cosa es que se investigue desde fuera de la academia, las asociaciones o las mismas instituciones públicas, pero qué importante también que desde la universidad pública pues también estén participando, ¿no? El conocimiento científico, y para muestra pues una tesista de este posgrado en ciencias sociales con una interdisciplina del área de biología marina, muy importante también, ¿no? Este ejercicio, todo lo contrario, felicidades también por eso, ¿no? Esa pequeña intersección que intentas trabajar. Y pues es un tema bonito, al final el tema es salud humana, ¿no? Y el planeta y el ambiente, ¿no? Al final sí, creo que está ligado con la biología. Sí, claro, es un súper reto, ¿no? Porque es salir completamente pero estoy muy, muy emocionada. Pues lo importante es eso, ese es el corazón de la tesis, ¿no? Sí. Que tenga el motor que eres tú, y felicidades por eso. Pues ya te dejamos también. Muchas gracias. La tarde de trabajo. Y no, al contrario, a ustedes, a la comunidad estudiantil también que se toma el tiempo. Es un programa en general también para nuestro público, sociedad en el estado, comunidades del norte, del sur, y pues de importancia este ejemplo de trabajo en La Paz para otras comunidades que también ya están con estas, tal vez, ¿no?, próximos problemas latentes, que es la contaminación del aire. Al final de cuenta, la población urbana se va a ir desdoblando, ¿no? Entonces, pues está bien, hay que poner el ejemplo de los trabajos que se pueden seguir haciendo.
La Sí, investigación. perdóname, no tiene fronteras, ¿no? El aire, aunque pareciera que afecta a un solo lugar, no, o sea, se mueve. Entonces, el contaminante es algo que nos, o sea, es algo que nos debería de importar a todos, ¿no? Porque todos estamos respirando lo mismo al final. Así es, de agua y aire tenemos que vivir. Así es, exactamente. Pues, muy buenas tardes. Te dejamos aquí la Gracias. sesión de hoy. Cerramos un poco la actividad para continuar el siguiente programa jueves de este mes de noviembre en programa en línea. Seguimos todavía en esta sección de radio nada más. Todas las actividades ya están por ahí comenzando en la espacio físico de la universidad. Un saludo a todos y a todas. Y pues muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por la compañía virtual. Liliana, por supuesto. Liliana. Gracias.